Cuando estaba preparando el tema, dije, es un compromiso tan serio que no es venir aquí a hablar cualquier cosa, ni menos todavía si es algo que no está escrito en la palabra. La palabra de Dios es la verdad, la palabra es lo que Dios dejó escrito. Y ayer teníamos un plan de ir a visitar a un hermano que no vemos durante mucho tiempo. Y entonces yo le digo, mira, no voy a poder tener el tiempo de ir a visitarte porque me toca predicar mañana y tengo que prepararme. Por favor, me dice, no vengas, prepárate. Él también predica y sabe que cuando uno se para acá es porque está exponiendo la palabra de Dios. Y cuando estaba aquí Andrea Moraga, estaba pensando yo, todas estas personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que ella tuvo la oportunidad de tener una pequeña muestra de realmente otra cultura, otro ambiente completamente, de pensar qué es lo que ellos creen, a qué es lo que ellos les son tan fieles. ¿Por qué de veras? Y uno lo puede ver en películas, ella tuvo la oportunidad de verlo en vivo. Cuando suena, bueno, no la campana sino el megáfono, todos dejan lo que están haciendo y se ponen a adorar. Cuando nosotros decimos que tenemos un Dios, que es el Dios verdadero, y entonces me ponía a pensar, bueno, ¿y quién dice que conocemos al Dios verdadero? Ellos creen que es el Dios verdadero. Los mormones, que los tenemos cerca a nosotros, creen en un Dios también. Los budistas piensan que hay otro Dios. Y entonces me puse a pensar, ¿y cómo sabemos, cómo estamos convencidos nosotros que de veras estamos hablando del Dios verdadero? Y la única respuesta, hermanos, es lo que Él mismo, el Espíritu Santo, ha puesto en nosotros: la fe, la confianza en que lo que estamos leyendo, que es la palabra de Dios, es la verdad y que no hay ninguna otra cosa. Una vez le hicieron una entrevista a un predicador y le preguntan, mire, ¿y cómo saben ustedes que todo lo que ustedes dicen es la verdad? Y muy sabiamente le contesta a la entrevistadora, probablemente lo vieron ustedes, y le dice, mire, hay dos situaciones. Supongamos que todo lo que yo estoy hablando y todo lo que yo sé y todo lo que está escrito en la Biblia no es la verdad. Y que yo lo que estoy hablando es algo que no existe, que no es cierto, que no es real. Al final del tiempo, al final de los tiempos, ¿qué me va a pasar a mí? Pues probablemente pude haber perdido mi tiempo explicando esto que no era real, pero no me va a pasar nada. Pero pongamos el otro lado. ¿Qué pasa si todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso que es verdad, es la verdad y usted no lo cree? ¿Qué le va a pasar a usted que no cree la palabra? Se sorprendió mucho, se quedó callada. Y nosotros, hermanos, tenemos la palabra del Señor. Creemos por fe la palabra del Señor. El Espíritu Santo dirige esa palabra que se vuelve viva y eficaz en nuestras vidas. Y en estos días nosotros hemos estado tocando, en estos domingos, el tema de la familia, porque es la unidad funcional que tenemos en todo el mundo. Pero qué mejor que nosotros estemos funcionando adecuadamente
de acuerdo a la palabra de Dios. Y el tema de hoy es un poco difícil de poderlo explicar porque es el desafío de Satanás al plan de Dios para la familia. ¿Qué es lo que Satanás quiso hacer para desbaratar, para desajustar el plan de Dios que tenía para la familia de toda la tierra? Y para eso tenemos que ir, y yo quisiera que sí abriéramos el Génesis nuevamente. Para ir leyendo, en primer lugar, para uno saber esto, dice que tiene que ir a los orígenes, es lo mejor que puede hacer, los orígenes. Y vamos a leer lo que ya también en las dos ocasiones anteriores a mí se ha leído, pero es importante que lo volvamos a hacer. En Génesis 1:26 hasta el versículo 28, dice de esta manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos nosotros el relato por primera vez de cuando el hombre fue creado. Interesante ver en el versículo 28, cuando Dios les dice, los bendice y les dice: fructificad y multiplicaos. Miremos por favor las tareas que tiene que hacer el hombre, o lo que tiene que hacer al ser creado. Número 1, fructificad y multiplicaos. Lo que significa ahí es que el hombre tenía sencillamente, como dice acá, dar fruto. Este dar fruto es tener familia, tener hijos. Pero no solamente la familia de Adán como familia quedarse ahí, sino multiplicarse. A través de toda la historia de la humanidad y todo el Antiguo Testamento, nosotros sabemos qué fue lo que pasó con este hombre. Pero tuvieron hijos y se multiplicaron. La segunda cosa que dice ahí en el versículo 28, dice llenar la tierra. O sea que no era la misión de Adán y Eva permanecer únicamente en el huerto del Edén, sino era llenar completamente la tierra. En ese momento Adán y Eva no se imaginaban que podía haber más allá del huerto, porque el huerto había sido preparado para ellos, para que ellos estuvieran en un lugar tan hermoso, según lo relata el Génesis, que no tenían necesidad de ir buscando otras tierras, ¿verdad? Y salir de ahí. Entonces, pero el mandato de Dios era llenar la tierra, no solamente el huerto del Edén. Tercer lugar dice ahí que es sojuzgarla. Y esto es algo que tal vez nosotros como iglesia no le ponemos mucha atención. Pero ¿qué significa ese de sojuzgarla? Sojuzgarla significa que tenían ellos y tenemos nosotros que ejercer dominio sobre la tierra. Dominar la tierra. O sea que Dios puso a un subalterno para que él, dice que no había quien labrase la tierra, para que él labrara la tierra. Después menciona que le da a Adán la tarea de clasificar a los animales. Imagínense ustedes esa mente, esa inteligencia de ese primer hombre, poniéndole nombre a todos los animales que existían, y ejercer dominio sobre la tierra. Tenía que dominar sobre la tierra, ya que él había sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Y en cuarto que nos dice el versículo 28 dice señorear. Señorear es bastante parecido a ejercer dominio, y es dominar o mandar como dueño de ella, pero es ejercer mayordomía. Es algo que no le pertenecía a Adán, es algo que no había ganado él con su propio esfuerzo, es algo que había sido creado por Dios, pero le había asignado Dios la tarea de administrar la tierra y tener dominio sobre la tierra,
y dominarla, ¿verdad? Como lo menciona acá. Más adelante en Génesis 2:7 se nos detalla un poquito cómo fue creado el hombre. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es hecho por Dios. El hombre no es hecho por el hombre. Él debe su vida, debe sus metas y su ambiente a Dios. Dios es el dueño del hombre, tal y como es dueño de todos los recursos de la creación. Qué importante es que nosotros tengamos este capítulo y este versículo en mente siempre, hermanos, cuando empezamos a olvidar que todas las cosas que existen en la tierra son de Él, le pertenecen a Él, incluyendo nuestra propia vida. No importa, ¿verdad? Si nosotros estamos conscientes o no de esa situación, le pertenecemos a Él. ¿Se recuerdan? El Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todas las cosas que han sido creadas le pertenecen a Él. El hombre es una creación especial de Dios, por supuesto que es especial. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios y no era, digamos, perteneciente a alguna de las especies de animales. Aunque se le dice que es un animal racional, pero es una creación de Dios, especialmente creado a imagen de Dios, con su propia conciencia moral y con dominio sobre el resto de la creación. Nos sigue relatando el Génesis que entonces Dios le dio una tarea muy especial, que ya la mencioné, que era clasificar, poner nombre a los animales. Y viene Adán y lo hace muy bien, pero dice que al final, buscando dentro de todo lo que había clasificado y le había puesto nombre, no se encontró ayuda idónea para él. Y en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando uno lee esto y enseña y aprende sobre lo que es esta ayuda idónea, y cuando somos jóvenes, más jóvenes todavía, y estamos en el proceso ya de buscar quién va a ser nuestra ayuda, ¿verdad? Y conocemos al Señor y empezamos a orar por esa ayuda idónea, ¿verdad? Pero hacemos una gran lista, digamos, sobre los requisitos que quisiéramos nosotros que la mujer de nuestros sueños, en el caso de nosotros varones, tuviera ella. Y por supuesto yo pienso que la mujer es un poquito más específica y es más estricta con los requisitos que quisiera que el hombre fuera para ella. Y a veces es tan estricta y hay requisitos que son difíciles de lograr encontrar en un hombre, y entonces no los va a encontrar. Pero dice que es ayuda idónea ¿para quién? Dice el versículo 2:18, para él. O sea que esto es bien importante. Me puso a pensar, bueno, yo tengo mi ayuda idónea, pero no va a ser la misma ayuda idónea que usted tiene para usted, el que es casado, porque es ayuda idónea para usted, así como mi esposa es ayuda idónea para mí. O sea que es bien difícil, ¿verdad? Porque Dios me la dio para que pudiera cumplir el propósito de Él en mi vida, pero no es lo mismo que para usted, es diferente. Entonces cada uno tenemos nuestra propia ayuda idónea, aquellos que somos casados. Y Dios, dijo, no es bueno que esté solo, entonces yo se la haré a él. En el Génesis, siguiendo 2 versículos más adelante, 21 a 23, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne.
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos nosotros que entonces Eva fue una ayuda para que Adán pudiese llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra, el propósito que ya vimos, el propósito de fructificar, multiplicarse, señorear la tierra y sojuzgarla. Esa era la razón de que había creado a Eva, diseñada para complementar a Adán y para hacer su trabajo más eficaz. El hombre, como les mencionaba, debía ejercer dominio sobre la creación. Había de cuidar la creación de Dios como un mayordomo cuida la propiedad de su amo. Adán nunca podría haberse convertido en el amo, en el jefe supremo. Tenía un jefe. Él no podía ser el jefe. Él ya tenía un jefe. Nunca podría llegar y ser igual a Dios. Pero exactamente eso es lo que quiso ser. Quiso ser igual a Dios. No quiso ser más que Dios. Se conformó con ser igual a Dios. Imagínense ustedes. Y en Génesis el capítulo 3 es donde nos relata qué fue lo que pasó y empezó la intervención entonces de la serpiente como se describe en el libro de Génesis. Aquí habla de una serpiente, obviamente a través de toda la escritura podemos ver nosotros que esta serpiente era Satanás. Y leamos por favor, me siguen siempre en Génesis del versículo 3, del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué nos llama la atención inicialmente aquí? Lo primero que uno leyendo esto, leyéndolo con el entendimiento, con la inteligencia que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, dice: ¿cómo es posible que un animal esté hablando con Eva? No sé si todos hablaban en ese momento, la palabra no dice, pero dice que la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, le hace una pregunta. Y aparte de que ya le podía hablar, tenía conocimiento también del mandato que anteriormente Dios le había dado a Adán. Y la pregunta que le hace: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás siempre utiliza la palabra. Y por esa razón es que nosotros podemos confundirnos en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando se está escuchando algo que puede ser muy parecido a lo que la palabra dice, nosotros tenemos que discernir la palabra, discernirla. Satanás estaba diciendo la verdad relativa, la verdad relativamente. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, eso era una mentira, pero se parecía a la verdad. Y la mujer respondió, y le respondió muy bien a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No podían ni siquiera, ¿verdad?, tocarlo, menos comerlo, porque ese día iban a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la propuesta de Satanás. En primer lugar, el mandamiento que Dios le había dado, se lo había dado a Adán.
En el capítulo 2 del Génesis está el mandamiento que Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. En ese momento, cuando el mandamiento se le es dado a Adán, no existía todavía Eva, no había sido creada, no había sido formada de la costilla de Adán. Entonces, ¿quién le transmitió el mandamiento a Eva? Adán. No había nadie más. Ahí sí que no fue una revelación del Espíritu Santo a Eva, sino que fue Adán quien le había dicho: mira, Dios nos puso aquí para fructificar, multiplicados, o juzgar la tierra y todo esto. Pero sí nos dio un mandamiento, y te lo voy a decir muy claro. Por favor, podemos comer de todo esto. Mira, es delicioso para poder comer, da autoridad para poder comerlo. Pero del árbol que puso en el centro del huerto, de ese no vamos a poder comer, porque Dios dice que vamos a morir. Eva comprendió muy bien cuál era el mandamiento, lo sabía perfectamente. Sin embargo, cuando llega la serpiente, llega hacia Eva, se acerca primero a ella, que no era a quien le había dado el mandamiento, sino había sido Adán. Le dice que cuando coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La respuesta de Eva: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, como que si no lo hubiera visto antes. Probablemente pasaban en medio, cerca, y no se le antojaba, porque había sido un mandato explícito de parte de Dios. Ni siquiera lo toquen, por favor, no intenten siquiera estar cerca. Pero cuando vio la mujer que el árbol era bueno, ahí viene la tentación. Ya entonces le puso atención, ya después de lo que Satanás le había dicho, ya vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Miren, hermanos, esto trae tantas consecuencias futuras que nosotros creo que muchos sabemos. Y cuando leemos la Biblia, por ejemplo, yo siempre me digo a mí mismo, digamos, Pedro en el Nuevo Testamento, cómo negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Estando con el que proclamaba ser el Hijo de Dios, y con el cual había pasado 3 años y medio siendo discipulado por Jesucristo, por Jesús. Y cuando lo iban a entregar, Judas lo iba a entregar, dice que sacó un discípulo de él una espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Quién fue? Pedro. Dice, ¿cómo es que pudo haber sido? Pero nosotros nos volvemos muchas veces arrogantes, ¿verdad? Porque no estuvimos en ese momento, no estuvimos ahí, no sabemos si tal vez ni siquiera le hubiéramos permitido al gallo que cantara, porque la primera vez hubiéramos salido huyendo como muchos otros lo hicieron, salieron corriendo. Y cuando vemos esto dice, pero ¿por qué si teniendo todos los árboles para poder comer, van y se acercan a ese? Fue tentada, ¿verdad? Y dicen, nosotros no lo hubiéramos hecho. Esa es una arrogancia. Porque Adán y Eva no habían sido expuestos nunca al pecado. Ellos no eran hijos de ira, no eran hijos del pecado, era la primera vez. Y sin embargo, cayeron en la tentación, porque vieron que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué dice después? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El maligno, ¿verdad? El término de Satanás, el término hebreo de Satanás es el adversario, ¿verdad? El adversario que está siempre en contra de.
y se acercó a Eva, no a Adán. El mandamiento entonces había sido dado a Adán antes de haber creado a Eva. La perspectiva que se tiene de este pasaje es que Satanás quiso ofender a Dios al ganarse la lealtad del hombre. Si este hombre que fue creado a imagen y a semejanza de Dios me obedece a mí, rompe, ¿verdad?, el mandamiento y el precepto dado por Dios, me voy a ganar su lealtad. Definitivamente, no quiero que me adore, no quiero que se arrodille, no quiero que me exalte como lo tendría que hacer con su Dios. Lo único que quiero es que desobedezca el mandamiento. Y entonces eso me va a hacer ganar su lealtad. Eso era lo que quería Satanás. La lealtad de ese hombre que era portador de la imagen de Dios. En otras palabras, Satanás buscó ganarle a Dios atacándolo por medio del hombre. ¿Cuál es la respuesta? En Génesis capítulo 3, versículos 14 y 16. Si me van siguiendo, ¿verdad, hermanos? Con su Biblia ahí a la mano o su celular. Dice el versículo 14 del capítulo 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente Dios no le hace ninguna pregunta, únicamente la maldice. Sabiendo lo que había pasado, por cuanto esto hiciste, le dice, la maldijo entre todas las bestias y en todos los animales, haciendo que se arrastrara para toda la vida. Versículo 15. Y le dice también a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando habla de poner enemistad entre ti, está hablándole a la serpiente todavía. Y la mujer, ¿qué mujer? Eva, no había más mujer en ese momento. Y entre tu simiente, ¿qué simiente? ¿Simiente de quién? La simiente de la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Habría una enemistad desde ese momento entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, de Eva. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es uno de los versículos que es clave también para entender el futuro, ¿verdad?, de lo que sucede con la humanidad completa. Si ustedes recuerdan, en uno de los pasajes en donde mejor se describe esto, pero que todavía no se menciona con exactitud que fue Satanás, pero eso es lo que consideramos nosotros por las características del pasaje, en Ezequiel 28. Se menciona que Satanás era un hijo de luz y que era el principal de los ángeles que tenía a su cargo guardar la seguridad de Dios. Y era un ángel que tenía una vestidura como ninguno de los demás podía tener. Y estaba guardando a Dios. Esto sucedió antes, por supuesto, de la creación del universo. Pero este ángel no se conformó con ser el número uno de las huestes celestiales que cubrían, que guardaban y cuidaban a Dios, era su guardaespaldas, sino que quiso ser igual a Dios también. Y debido a eso ustedes saben que él cayó, ¿verdad? Y entonces vuelve nuevamente a la creación del hombre para poder restituir su lugar nuevamente, volver a ser y ganarse al hombre para él.
Y la palabra dice de que él se fue juntamente con un grupo de ángeles. Y este grupo de ángeles y Satanás se convirtieron en un momento en el Dios de este siglo, el príncipe, ¿verdad?, de este siglo. Para todos aquellos que no creen en Dios, entonces creen en Él. No hay medias, no hay medias tintas, dicen, no hay mitad. O estás a favor o estás en contra. Entonces, la simiente de Satanás es aquel que no ha llegado a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que puede tener una reconciliación por medio de Él y trasladarse de la luz de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la simiente de Satanás es esas personas que están siguiéndole. Y la simiente de la mujer es aquella por la cual desciende toda la genealogía después de Jesús, hasta llegar a Él. Y le dice a la mujer en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La respuesta entonces de Dios al pecado del hombre, a la desobediencia del hombre, en primer lugar, en estos versículos podemos ver, maldice a la serpiente, es el aspecto físico, te arrastrarás toda tu vida y del polvo comerás. Físicamente iba a perder su aspecto probablemente, eso no lo podemos saber nosotros, no nos dice la Biblia, pero andaba erguida, es probable. Pero luego de eso la maldice Dios y se va a arrastrar todo el tiempo y comerá el polvo. Ese es en el aspecto físico. Segundo lugar, quedará herida eternamente. Su cabeza será aplastada, mientras que la serpiente morderá únicamente el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Cómo logramos entender esto? Cuando les dice ahí que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y ésta te herirá en la cabeza, esta herida habla de un aplastamiento completo. Cuando alguien de nosotros ve algún insecto ahí que no es muy agradable, lo que hace es ponerle el pie encima, ¿verdad? No sé qué quedó abajo del pie, pero lo que queríamos es matarlo completamente, no asustarlo, no le queríamos quebrar una patita para que ella no siguiera caminando. No me gusta esa araña, se le puede subir a la cuna a mi hijo o nos puede picar a nosotros, entonces voy a matarla y le ponemos el pie encima. Eso es lo que significa aquí, que quedará, dice, y todavía queda eternamente herida, pero su cabeza será aplastada, pero la serpiente solo podrá morder el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Cuándo fue que sucedió esto? Esto sucedió en la cruz del Calvario de Jesús. Cuando Jesús fue herido por nuestras rebeliones, cuando Jesús fue molido por nuestros pecados, cuando el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo sufrió, Jesucristo fue a una cruz, Jesucristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que ahora gozamos nosotros con el Creador, cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa fue la mordida de Satanás en el calcañar de la simiente de la mujer. El fin de Satanás
está predicho. En Apocalipsis 20:10, no lo busquen, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya está predicho el fin de Satanás, ¿verdad? La tercera respuesta: la primera maldice a la serpiente, luego queda herida eternamente. Número 3, en ese versículo del capítulo 3, dará con dolor a sus hijos. Dice en gran manera. Ahora como que la situación ha cambiado, ¿verdad? Ya no hay tanto, viendo las estadísticas guatemaltecas, no digamos a nivel mundial, lo que son los partos normales, ¿verdad? Ya es un pequeño porcentaje en relación a lo que son las cesáreas. Y ustedes, las mujeres que han tenido una cesárea, saben que ni siquiera se les deja que lleguen, ¿verdad?, a iniciar el trabajo de parto. Solo calculan la edad y entonces le empiezan a, si es ya el tiempo, a inducir el trabajo de parto, pero tienen una anestesia, ¿verdad?, que se conoce como epidural, y entonces eso hace que solo sientan las contracciones, pero no sientan el dolor. Pero aquellas que han tenido un parto normal saben que ese dolor nosotros no lo podemos saber porque no lo hemos pasado como ustedes. Pero es un dolor, dice, y esta fue una maldición en que iban a tener a sus hijos con dolor, un dolor fuerte. Y el versículo, el otro respuesta de Dios dice, si estamos en este mismo pasaje, y dice: y tu deseo, en el versículo 16, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa, en palabras muy sencillas, es que la voluntad de la mujer quedará sujeta a su marido. Voy a repetirlo. La voluntad de la mujer quedará sujeta a su marido. Eso significa cuando dice acá que el deseo de la mujer, ¿verdad?, quedará sujeta, o sea, se enseñoreará el marido de la mujer. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí viene un desbarajuste entonces. Terminamos solamente de ver la respuesta de Dios. Maldice la tierra por causa de Adán y Eva, y dice que todos los días comerá con dolor, ¿verdad?, todos los días de su vida. Ese es el aspecto principal, digamos, de lo que la intervención de Satanás en el huerto. Ese no era el plan original de Dios, según nosotros y según lo que leemos. Ahora la pregunta es, en el mandato, cuando comen del árbol, dice, porque el día de que él comieren, ustedes morirán. ¿Murieron Adán y Eva físicamente? No murieron físicamente. Ellos siguieron viviendo sobre la tierra y vivieron muchos años, mucho más que lo que vivimos nosotros ahora. La muerte del hombre fue espiritual, no física. Dios tuvo misericordia del hombre por causa de... Es una pregunta. ¿Por causa de quién tuvo misericordia Dios con el hombre y no lo mató físicamente? ¿Por causa del hombre o por causa de Cristo? Dios tuvo misericordia del hombre por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia y esa misericordia de la cual nosotros ahora gozamos, hermanos, no es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
Y como que en ese momento cuando Adán y Eva pecaron, Dios se arrepintió y les dijo, no, pobrecitos, es la primera vez que lo hacen, lo vamos a permitir. Así como cuando nosotros amenazamos a nuestros hijos, ¿verdad? No te vayas a subir al sillón, porque si te subís lo vas a manchar, ya te dije que no se debe subir, y si no te pego. Segundo acto, saltando el niño en el sillón. ¿Qué te dije? Que si te subías te iba a pegar, bájate de ahí. Amenaza, nada más. Tercer acto, mi hijo, ya te dije que no te subieras, hombre, no seas necio, sí te va a caer. Fíjense, ya van 3, 4, 5, 6 veces. Y al final viene la mamá, mi hijito, te va a pegar tu papá, bájate. Ni no cumplimos, ¿verdad? Obviamente en este momento, cuando se rompió y la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto, eso interrumpió la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. No puede existir alguien que pueda estar a la par de Dios, en comunión con Dios, en relación con Dios, si rompe la justicia y la santidad y la perfección de Dios. Entonces el hombre murió, tuvo que morir espiritualmente, pero no físicamente por causa de Cristo, porque Dios ya dice que desde antes de los tiempos de los siglos era un propósito que tenía, y la gracia nos había sido dada a nosotros en Cristo Jesús. A raíz de esto, hermanos, de la intervención de Satanás en Génesis capítulo 3 y específicamente el versículo 15, viene una seguidilla de situaciones que puede ir de un extremo completamente al otro extremo. Ahora se está hablando de la independencia de la mujer, completamente. Lo que significa el feminismo, el empoderamiento de la mujer, la ausencia total de la sujeción y el sometimiento de la mujer al hombre. Ausencia, no hay, no debe de haber. Un extremo. Y el otro extremo es el sometimiento total, completo. No puedo hacer nada sin la aprobación del que me diste por marido, ¿verdad? No se puede tomar ninguna decisión. Mujeres que para hacer algo tan sencillo tienen primero que ver al esposo para ver si está a prueba lo que van a hacer. El famoso machismo del cual nosotros en Latinoamérica tenemos tanto, ¿verdad? Todo esto viene de esta situación en donde el hombre se enseñoreará de la mujer, como nos lo dice el Génesis, por causa de la desobediencia y la tentación de la serpiente. Pero en Efesios, y esta es una escritura también que muchos de nosotros sabemos, yo quisiera que ahí sí fuéramos, por favor, a Efesios capítulo 5. Con esto vamos a terminar. Y vamos a leer del versículo 21, Efesios capítulo 5. Del versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Acá nos habla entonces en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, de que nosotros debemos de someternos los unos a los otros, pero también de las casadas deben de estar, entonces dice, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto viene desde el principio de Génesis. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada del varón y no el varón de la mujer, nos dice la Escritura, ¿verdad? Pero las características o los requisitos, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto y cuando esto es un tema que no es el que vamos a hablar el día de hoy, pero es un tema un poquito difícil de poderlo hablar, sobre todo en este tiempo. Pero la palabra, hermanos, es clara. Dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y es su Salvador. Que el Señor a nosotros los varones, quienes tenemos a nuestra esposa, la podamos tener, dice como la palabra dice, en santidad y honor. Que las amemos así como Cristo amó a la iglesia. Y que rompamos entonces la maldición de Génesis, la cual fue provocada por un engaño de Satanás. Y que el Señor nos permita ser entonces ahora la imagen de la iglesia de Cristo, así como Él nos ama y murió y se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros como varones también podamos amar a nuestras esposas. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ser testimonio al mundo de que el Señor nos ha restaurado en nuestra relación con Él y con nuestra familia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos ir entendiéndola, Señor, cada día más. Pero permítenos, Padre, que podamos, Señor, ser de veras aquellas personas que hagamos y no únicamente podamos decir, sino hacer, que es lo que tú estás demandando de nosotros. Pedimos, Padre, que de veras podamos cumplirla, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque lo que tú has hecho es todo, Señor, para glorificarte a ti y para glorificar a tu Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, de poder aprender un poquito, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.